Muy bien. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, verso 14. ¿Lo tenemos? Después de que Juan había sido encarcelado, Yeshua vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Padre, te doy gracias por tu hermosa palabra, Señor. Deja que tu palabra fluya, Señor, de mi boca para bendecir a aquellos que escuchan. Sé tú en mí, Padre eterno. Y Padre, deja que tu Espíritu se mueva esta mañana en nuestras vidas. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Ve, amén. Cuando Yeshua comenzó su ministerio, comenzó hablando de lo más importante. Imagínate, comenzando su ministerio, ¿de qué iba a hablar él? Sino de lo más importante que la humanidad necesitaba escuchar para poder tener salvación. Y lo primero que el Señor empezó a decir es que el reino de Dios se ha acercado. Mira lo que dice la Escritura bien. Dice que se acercó a Galilea proclamando, hablando, anunciando, predicando el evangelio de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿Cuál era la buena noticia que nuestro Señor le estaba dando a la gente que lo estaba escuchando? Ahí hay dos puntos, porque dice y diciendo que la buena noticia. ¿Y cuál era esa buena noticia? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha ¿qué? Acercado. Esa era la buena noticia que nuestro Señor estaba compartiendo a todos aquellos que lo estaban escuchando. En aquel tiempo sabían de qué se trataba ese reino porque lo estaban esperando. Ellos estaban esperando que se estableciera ese reino en la tierra, pero no podían entender cómo tenía que comenzar. Pero el Señor sí les explicó cómo tenía que comenzar y cómo iba a ser el reino de Dios. Pero ese es el evangelio que el Señor vino a traer aquí a la tierra, a entender, a hacernos entender que su reino se ha acercado a nosotros. ¿Ok? Y yo quiero hablarles de esto. Yo quiero hablarles del reino de Dios. El reino de Dios también es traducido como el dominio de Dios. Dentro de su dominio, dentro de su reino, porque Él es rey. ¿Cuántos dicen amén a ello? Okay, Él es rey y será constituido rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Porque la Escritura dice en futuro será constituido rey de reyes y señor de señores. Hoy no es rey todavía de la humanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a un judío quién es tu rey, te va a decir yo no tengo rey. O sea, para ellos todavía no es rey. ¿Me explico? A nosotros lo consideramos por fe rey de reyes y señor de señores. Pero así como David tuvo 3 unciones, nuestro Señor tiene que ser ungido también como rey de toda la humanidad, rey del universo. ¿Me explico? Y cuando Él sea constituido rey del universo, dice que sus enemigos van a ser puestos bajo sus pies y todo el mundo entenderá y lo reconocerá como rey de reyes y señor de señores. Hoy todavía no pasa eso. Hoy todavía no. Hoy puedo proclamar que es mi rey, pero aún no es rey de mucha gente que está allá afuera. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? El Señor viene y te dice el reino de Dios se ha acercado y con un rey que soy yo, ¿verdad? El reino de Dios ha venido hacia nosotros. A veces pensamos que nosotros tenemos que ir a Él, pero no, el reino de Dios vino, di conmigo vino hacia nosotros, Él lo trajo a nosotros. Ahora, ¿a quiénes? Porque aparentemente dices, bueno, es para toda la humanidad. Bueno, sí es para toda la humanidad, pero no toda la humanidad lo quiere aceptar. ¿Sí me explicó? Entonces, el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién quiere entrar y quién quiere vivir en el reino de Dios?
Porque cuando vives en el reino de Dios, vives una vida totalmente diferente, amados. Totalmente diferente cuando vives dentro del reino de Dios. Pero para poder estar dentro del reino de Dios, hay requisitos también que vamos a estar viendo si es que quieres pertenecer al reino de Dios. Pero cuando Él comienza su ministerio, comienza hablando de esto, comienza hablando del reino de Dios. Después vienen los requisitos, pero Él comienza hablando del reino de Dios. Ahora yo quiero que tú entiendas hoy, antes de ver los requisitos, porque inmediatamente que Él anunció el reino de Dios, dijo: arrepiéntanse, di conmigo, arrepiéntanse. ¿Quieres el reino de Dios? Arrepiéntete, ¿verdad? Y ahí empiezan los requisitos para pertenecer al reino de Dios. Pero primero quiero enseñarte qué es el reino de Dios y cómo nos beneficia pertenecer al reino de Dios. Porque hoy día, como te he enseñado, muchos dicen: yo soy cristiano, ¿verdad? Pero ¿realmente lo son? ¿O realmente viven en el reino de Dios y para el reino de Dios? Aún no hemos comprendido, no hemos entendido esa parte. Queremos vivir en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que entender que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. En Mateo capítulo 13, el Señor empieza a describir, empieza a enseñar a qué se parece su reino y lo compara con ciertas cosas aquí en la tierra para que la gente pudiera entender. Vamos a ver esto en las Escrituras, en Mateo 13. Ok, en Mateo capítulo 13, si tú te das cuenta, está hablando acerca de las parábolas, el propósito de las parábolas. Luego si te vas por allá por el 18, empieza a explicar la parábola para que pudieran entender el reino de Dios. En el versículo 24 del capítulo 13 les enseña otra parábola acerca del trigo y la cizaña. Pero en el versículo 31 les dice, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante, o sea, se parece. Nuestro Señor hablaba de su reino. Él vino a hablarnos del reino y vino a traernos ilustraciones, porque le habló a campesinos, le habló a gente que conocía del campo y sabían perfectamente bien de lo que estaba hablando cuando les enseñaba cómo era el reino de Dios. Hoy día esto se ha perdido. Hoy día la gente, si tú le hablas del reino de Dios, ni siquiera sabe a qué te estás refiriendo, ¿no? Y mucho menos, por ejemplo, hay mucha gente que nunca ha visto un grano de mostaza. ¿Cuánta gente de aquí, levanta su mano, ha visto un grano de mostaza? Lo ha tocado. 1, 2, 3 personas han tocado un grano de mostaza. 4, los demás no, ¿verdad? Ni siquiera eso sabemos. Entonces, ¿cómo vamos a entender estas cosas cuando no sabemos esto? ¿Me explico? Entonces el Señor les explicaba a los que sabían de esto para que pudieran entender, porque su anhelo era que entendiéramos su reino, que comprendiéramos que el reino de Dios se había acercado a nuestra vida. Y aquí les dice: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Porque el grano de mostaza es muy pequeño y dice que es el grano más pequeño de todos los granitos que se siembran. El más pequeñito. Dice: es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo viven y anidan en sus ramas. Imagínate que con una semillita tan pequeña se hace un árbol tan frondoso que aún las aves del cielo anidan sobre ese árbol. ¿Quién podría pensar que esa semillita pudiera ser un árbol de esos? Entonces el Señor habló de esto y les dijo: el reino de Dios es ahorita pequeño, apenas lo traje, se ha acercado a ustedes porque la gente no estaba viviendo dentro del reino de Dios, pero yo he traído el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido cuando el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y quizás comience así de pequeño, pero ¿sabes qué? Va a ser grandioso, va a ser enorme el reino de Dios. Y eso es lo que estaba tratando de enseñarnos.
de que es tan enorme el reino de Dios que quiere que tú y yo pertenezcamos a su reino, al reino de Dios. Pero a veces no podemos comprenderlo. La gente, yo creo que hoy día tendríamos que compararlo a un celular, ¿no? Al reino de Dios, para que pudiéramos entenderlo, ¿verdad? o algo así, porque obviamente no conocemos ese grano de mostaza. Y así son las escrituras, amado. Ahorita que estaba, por ejemplo, este ángel hablando acerca de los diezmos, es bien curioso porque en internet hoy es un montón de predicaciones, ¿no?, que se quieren basar a las escrituras sin entender que las escrituras en muchos de los casos van teniendo cambios en nuestras vidas por el concepto o por donde vivimos. Ayer platicaba con mi hermano Julio y le decía, por ejemplo, uno de los mandamientos que existen en las escrituras es que cuando tengas ganas de ir al baño, pues te lleves una pala. Es un mandamiento, si es que saliendo de aquí te vas a comprar tu pala, eso es un mandamiento. Entonces llevas una pala y dice que antes de hacer, pues tienes que hacer un hoyito, y terminando tienes que taparlo. Ese es un mandamiento. Ahora la pregunta ¿es aplicable el día de hoy? ¿Por qué? Porque hay letrinas. Si te das cuenta cómo cambia la palabra, o sea, el aspecto ya no es igual, porque estamos viviendo en otros tiempos. Lo mismo sucede, mira, el pueblo de Israel daba sus diezmos 1 o 2 veces al año en aquel tiempo. Había varios tipos de diezmos. ¿Pero por qué lo hacían? Porque estaban cosechando. ¿Cuándo? Tenían su cosecha, por ejemplo, en abril, tenían su cosecha en septiembre. Y de su cosecha era lo que diezmaban. No había dinero como hoy. ¿Me explico? Entonces, tú no me puedes decir a mí, como dicen en internet ahí, que tienes que traer tus diezmos cada año, por ejemplo. Porque no cosechas cada año, ¿sí? ¿Sí cosechas cada año? ¿Qué cosechas cada año tú? ¿Frijol? ¿Maíz? Ahí me lo traes, cada año. ¿Trigo? Cada temporada. Por ejemplo, recuerdo que mi abuelo sembraba maíz, y cuando llegaba el tiempo de la milpa, tremendo, ¿no? Tremendo. Y es cuando cosechaba. Entonces ellos cosechaban en la temporada, y es cuando entonces apartaban los diezmos de su cosecha, de lo que Dios les dio. ¿Me explico? No había dinero. Pero te aseguro que si ellos recibían salario diario o cada semana apartaban lo que era de Dios. Y lo hacen hoy día en Israel. ¿Me explicó? Entonces tienes que entender lo que dice la escritura también en nuestros tiempos. O sea, si Él dice de todo lo que recibo, pues todo lo que recibo. Todo lo que recibo. Imagínate, viene el pastor Mata y me dice: Pastor Freddy, Dios me dijo que le diera $100. No dijo amén, pastor, Si hubiera sido al revés, si hubiera dicho amén. No, o sea. Entonces el pastor Mata a mí me regala $100, pero ¿cuánto es para mí? Exactamente, yo no me puedo gastar esos 10 que no son míos, porque esos 10 le pertenecen a papá. Y eso sí soy obediente, eso sí realmente amo al Señor y quiero hacer lo que Él dice, ¿verdad? Yo no me puedo gastar ese dinero, no importa mi necesidad, no importa nada, porque no es mío, no me pertenece. No me puedo yo agarrar ese dinero para mí, porque no me pertenece. No puedo poner un pretexto, si no voy a estar como les dije, la mujer esa que dice que su hijo robó, pero dice, pero es su trabajo, es su profesión. Imagínate, no me pertenece, si no es mío, ¿cómo me voy a atrever a agarrarlo, a tocarlo siquiera? Dice la escritura que es el anatema, la maldición. ¿Me explicó? Yo no puedo tocar eso porque no es mío. Si fuera mío lo agarro, pero si no es mío, no es mío. El 10 de lo que yo recibo no es mío, no es mío. Así es fácil. Entonces así es, el Señor empieza a explicar cómo es el reino de Dios que ha traído Él a la tierra para que tú y yo pertenezcamos a ese reino. Después en el verso 33 les vuelve a referir otra palabra y les dice: el reino de los cielos es semejante. Una vez más asemeja el reino de Dios a algo que ellos pudieran entender. Y dice, es semejante a la levadura
que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Una vez más, un pedacito de levadura leuda toda la masa, se infló, se hinchó y se hizo grande. ¿Qué estaba diciendo ahí el Señor? ¿Qué estaba dándoles a entender? Obviamente les estaba dando a entender que el reino de Dios comienza con algo pequeño, pero el reino de Dios no podrá detenerse en su extensión. Seguirá extendiéndose, seguirá creciendo. ¿Y por qué? Porque tú estás llevando el mismo evangelio a la gente. Ayer, platicando con mis hermanos, estaba recordando cómo era el evangelio en aquellos tiempos. Cómo era el evangelio que ellos predicaban. Iban allá a los 70 predicando el evangelio a las comunidades. Y el evangelio que ellos predicaban era este. Él les dijo: vayan, anuncien el reino de Dios y digan a todos los hombres que se arrepientan, que hagan teshuvá, que hagan shuvá, que vuelvan a Dios, que vuelvan a sus caminos, porque se habían apartado. Habían pasado ya 400 años de silencio. La gente se empezó a apartar de los caminos divinos del Señor. En el judaísmo de aquel tiempo estaba creando más leyes encima de la Torá, cercos a la Torá le llaman. Más de 3,000 alajot para que la gente obedeciera esos cercos, pero se estaban olvidando de la Torá. Y cuando vino el Señor, incluso estuvo e hizo cosas en contra de todos esos mandamientos shamaíticos, vamos a decirlo así. ¿Ves? Él quería que la gente se arrepintiera, que hiciera teshuvá, que hiciera teshuvá, que regresara a los caminos del Señor. Eso es lo que ellos les predicaban. Esa era la noticia buena y nueva. No como hoy que nada más es un sentimiento. Les decía yo a ellos ayer, porque vas a las campañas y te dicen: oh, Dios te ama, Jesús te ama. Y ¿sabes qué? Si tienes problemas, no te preocupes, trae tus cargas al Señor, porque el Señor dice que los cargados y cansados vengan a mí y van a descansar en Él. ¿Cuántos tienen cargas? ¿Cuántos tienen problemas? Y empiezan a tocar tu corazón en todos los problemas que traes, ¿no es cierto? Y empiezas quizás a llorar porque ya no soportas esos problemas. Y te dicen: ¿sabes qué? Trae esos problemas al Señor. ¿Quieres que el Señor se encargue de tus problemas? Ven y recíbele en tu corazón. Y rapidito va la gente, ¿verdad? Si me va a quitar mis problemas, yo voy y le recibo. Y se llenan los altares acá y cierras tus ojos y haces la confesión de fe y recibes al Señor en tu corazón. Ese no es el evangelio proclamado en las Escrituras. Ese es un evangelio de sentimiento. Ya te movieron tus sentimientos, recibiste al Señor con sentimiento no real, solo sentimiento y por una necesidad. ¿Y qué tenemos en nuestras congregaciones? Un montón de gente inconversa. ¿Me explico? Porque el evangelio que se estaba proclamando aquí era un evangelio de arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. Un día les vamos a hacer esa ilustración, ahora que llegue les vamos a hacer esa ilustración acá. Estaría bueno, ¿no? Ayer Julio y yo estábamos platicando. Porque realmente la gente tiene que entender cuál es su condición actual. Anteriormente, cuando yo no sabía evangelizar, yo nunca había salido a tocar una puerta para hablarle a la gente del Señor, nunca. Y por ahí me dieron un librito que se llama Las 4 leyes espirituales. ¿Cuántos lo han visto? ¿No lo han visto? Pocas personas, uno, nada más uno de todos los que están aquí, 2. Te invito a que tú vayas allí y busques en internet 4 leyes espirituales. Son de Chick Publication esos libritos. Búscalo ahí. Y la primera cosa de que te habla esos 4 leyes espirituales, la primera cosa es que la humanidad tiene que entender su condición, cuál es su condición actual. En otras palabras, cuando yo leí eso, me enseñó a evangelizar, y lo primero que me enseñó es que tú tienes que hacerle entender a la persona que estás hablándole de las buenas nuevas, tienes que hacerle entender que su condición en la que vive lo lleva directo al infierno. No tiene salvación, que es un pecador y que por lo tanto morirá en sus pecados y será perdido.
Hoy día ya no quieren enseñar eso porque dices que vas a ir a asustar a la gente. Sí, asústala, que entiendan que su condición actual los lleva no a ningún lado más que al infierno. ¿Ves? Y cuando la persona pueda entender que ha violado las leyes espirituales, que no ha seguido a Dios y que ha hecho lo que ha querido y que por eso es merecedor del infierno, entonces su chip, su mente va a ser transformado, va a cambiar y va a decir: necesito ayuda, necesito un Salvador. Porque hoy la humanidad no cree que necesita un Salvador. ¿Sabes qué te dice hoy la gente? Yo no soy malo, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. ¿Cuántos han oído eso? Y se está extendiendo cada vez más esa frase. Lo oigo cada vez más en las personas que se creen tan buenas que no le hacen daño a nadie, pero son tan buenas que no obedecen a Dios. Por lo tanto, son malas, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no han aprendido ni siquiera qué es el bien y qué es el mal. Ellos piensan que porque no le hacen daño a nadie ya son buenos. ¿Ves? Buenos ciudadanos tal vez, pero no del reino de Dios. ¿Sí me explico? Es ahí donde tenemos que entender que para que nosotros seamos parte del reino de Dios, tenemos que vivir bajo las reglas del reino de Dios, no bajo nuestros propios conceptos acá en el mundo. Entonces la gente tiene que entender esa condición, su condición actual. Y después, cuando entienda su condición actual, puedes decirle: pero hay una solución. Y la solución es que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que tú no te pierdas. Y entonces sí, tienes que decirle: si tú quieres ser parte de ese reino, tienes que arrepentirte, tienes que hacer Shuvah, tienes que tener un cambio en tu manera de vivir. Ya no puedes seguir viviendo como vives si tú realmente quieres caminar con el Rey de Reyes dentro de su reino. ¿Ves? En aquel tiempo salían a evangelizar, salían a compartir las buenas noticias, y obviamente no les decían: arrepiéntete de fumar, o arrepiéntete de ir a la discoteca, por ejemplo, al congal, ¿no? Al antro. ¿Verdad que no les decían eso? O sea, obviamente no. ¿De qué se tenían que arrepentir esas personas? ¿De qué tenían, qué era la buena noticia que tenían que recibir cuando les dijo: arrepiéntanse, el reino del Señor se ha acercado? Vuelvan a mí, les decía el Señor. ¿De qué tenían que volverse, no? Se habían alejado obviamente de los mandamientos divinos del Señor, se habían alejado de la Torah. Quizás ni siquiera al templo iban ya, no lo sé. Pero toda esa gente se había alejado completamente del Eterno. Y el Señor vino a rescatarlos. Dice: yo he venido por las ovejas perdidas. Se habían perdido. ¿Qué quiere decir? Que estaban, pero se habían perdido, porque estaban allí en el camino, se extraviaron. Él las quería regresar nada más. Les dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, hagan Shuvah, regresen al camino, cambien su manera de vivir al camino. Quizás ellos en aquel tiempo no habían encontrado a qué congregación ir, a qué templo ir, o a quién oír, yo no lo sé. Pero ya estaban haciendo lo que ellos querían y no lo que el reino de Dios decía que hiciéramos. Y hoy día es lo mismo, amados. Tenemos que salir a dar las buenas noticias, a decirle a la gente: el reino de Dios se ha acercado. ¿Te gustaría ser parte de él? Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar tu manera de vivir. Y cuando veas un arrepentido, como lo acaba de decir la pastora Eunice, cuando veas una persona que realmente esté arrepentida y diga: me avergüenzo de todo lo mal que he hecho. Ahorita hay una persona que yo estoy enseñando que dice: ya no quiero ser así, ya no quiero ser igual, yo me avergüenzo de lo que hice. Esa es una persona arrepentida, y entonces esa persona arrepentida está lista para poder abrir su corazón y dejar que papá, que el Rey, se siente en el trono de su vida. Antes no se puede. No podemos a ver quién quiere recibir al Señor, todos levantan su mano y todos van. No es así, amados. No debe, el evangelio no es ese.
El evangelio del Señor es más serio. Y es para gente arrepentida, para gente que quiera cambiar su vida, para gente que entienda que entrar en el reino del Señor es completamente una vida diferente. Si cambiar de país es diferente, imagínate cambiar de reino. Aquí no haces cosas que hacías en México. ¿Aló? Y aún siendo cristiano, y me pongo yo primero. Yo me iba de México a la ciudad de Moroleón, Guanajuato. Se hacen alrededor de 7 horas, yo me hacía 4 o 3 y media. Y le pisaba el acelerador al carro de mi pastor o al que yo llevaba, y hasta que la aguja topara hasta ya no tenía dónde más ir, la aguja. Y ahí íbamos, nada más sentíamos que hacíamos así, a ver a qué horas volamos, ¿no? Pero a que aquí no lo hago. A que aquí no. ¿Sí se dan cuenta? Y aún siendo cristiano, o sea, hay cosas que aquí no haces que hacías allá. Entonces ya cambiando de país, empiezo a vivir una vida diferente. Miren, allá en México tenemos unos postes así en las esquinas de las calles con una paleta que dice alto, una paleta roja, quién sabe para qué será. Ahí la ponen de adorno. Sí, de veras son adornos ahí. No sé si sean adornos navideños o algo así, pero shum, shum, shum. Está nada más de parapeto, porque ni para qué las ponen ahí. La primera vez que yo supe para qué eran esas cosas tenía alrededor de 20 años, 20, 21 años, y fue en Tijuana. Ahí iba en Tijuana y zoom, zoom, me decía, ¿te estás pasando los stops? Yo, pues ¿cuáles? Yo no he visto ni uno. Pues no, porque yo los veía como adornos nada más. Yo pensé que ellos se referían a la luz, que la luz roja con trabajos también la respetas allá, ¿no? Llegas ahí en la Ciudad de México a la luz roja, no viene nadie, run, vámonos. ¿Cuántos hicieron eso? No finjan demencia. Yo cada rato lo hacía, ¿eh? Yo cada rato así. Sí, rara vez que me paraba en un rojo. ¿Me explico? ¿Sí? Pero cuando llegué aquí y empecé a manejar, cuando manejas por primera vez acá en Estados Unidos, en primer lugar manejas así, volteando para todos lados, que no veas por ahí un carrito negro con blanco y con luces arriba, para empezar. Ya que ves esa cosa roja que dice stop, te paras y volteas para todos lados y avanzas. Una vez en una de las calles yo no la vi y me pasé, y ¿sabes qué? Sentí feo. De verdad sentí feo y dije, santo, no me paré. Y si tú analizas y dices, yo sintiendo feo por pasarme, ¿cuántos me pasé ya? Pero vives en otro país y empiezas a aprender a las cosas buenas. Algunos no, pero la mayoría sí. Empiezas a aprender las cosas buenas. También otros aprenden las cosas malas, ¿verdad? Pero empiezas a aprender esas cosas buenas. Un semáforo en rojo ni se diga, ¿verdad? Ni se diga, no te lo pasas, y no importa que no haya policía, no te lo pasas porque sabes que eso no es correcto. ¿Me explico? Empiezas a sentir feo de hacer algo incorrecto cuando eso no lo sentías allá. Entonces mira lo que es cambiar de país. Me acuerdo cuando mi esposa hizo su examen para la licencia. Ya todo lo había pasado bien, todo lo había pasado bien el examen. Y cuando el DMV estaba aquí, ella llega al semáforo y se va a la derecha así. Y se queda la señorita así porque nunca se paró, nunca se frenó, ¿no? Pues de la costumbre va a dar vuelta a la derecha hasta el rojo, pues que tiempo, vámonos, ¿no? Y por tuvo que ir otra vez a hacerlo, ¿no? Y ya que lo hizo, tuvo mejor calificación que yo. Le voy a decir eso para que no se sienta tan mal, ¿verdad? Pero le dije, dice, sí me paré. No, le dije, hiciste un stop chilango nada más y vámonos. O sea, no, eso no lo puedes hacer aquí. Pero ahora es mejor conductora que yo porque no tiene ni un ticket después de 14 años, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, simplemente cambiando de país, estás tú cambiando tu modo de vivir.
Ahora ponte a pensar cuando cambias de reino, ya no estás en el reino de las tinieblas, ahora perteneces al reino de luz, al reino del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo no vas a cambiar tu manera de vivir? ¿Cómo no? ¿Cómo no vas a respetar esas leyes espirituales que Dios te está marcando para que vivas una vida más bonita, hermosa, más pacífica, más tranquila, más bendecida? Y luego, ¿por qué no recibimos todas esas bendiciones, amados? ¿Y por qué decimos aquel sí, yo no? ¿Por qué? Porque no podemos entender eso. Si tú no estás dentro del reino de Dios haciendo lo que el reino de Dios te manda, pues ¿cómo vas a recibir esas bendiciones? Dentro del reino de Dios hay prosperidad, dentro del reino de Dios hay salud, dentro del reino de Dios hay gozo, hay alegría, hay bienestar, hay comodidad. Dentro del reino de Dios. ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios? Amén, amén, amén. Pertenecemos al reino divino del Señor. Allí es donde pertenecemos. De ahí es de donde nosotros somos, ¿no? Déjame ver. Gracias, Padre, porque pertenecemos al reino de Dios. Yeshua se concentró en hablarles del reino de Dios con el propósito de que entendieran la salvación, porque Él vino a traernos salvación, Él vino a traernos luz para una salvación divina. Pero también enseñó que Dios trae a su pueblo a pertenecer a una comunidad de redimidos. Y para pertenecer a una comunidad de redimidos tienes que cumplir los requisitos para que vivas en armonía con los redimidos. Porque si tú no cumples esos requisitos, no va a haber armonía con los redimidos y hasta te van a caer mal. De verdad te caen mal. Que hay santurrón, hay esto, hay lo otro. O sea, porque no hay empatía entre la gente que le gusta vivir fuera del reino y la gente que está en el reino. ¿Me explico? No hay empatía, no les vas a caer bien. El reino de Dios, entonces, se traduce en algunas escrituras como el dominio o la soberanía de Dios que viene a salvarnos, que viene a rescatarnos. Y a esa soberanía, a ese dominio de salvación, el Señor le llamó el reino de Dios. ¿Ves? El reino de Dios. Ninguna persona que se crea salvo y que crea estar bajo el dominio de Dios, ninguna persona puede vivir fuera del reino de Dios. Si tú sientes y crees que eres salvo y crees que el Señor es tu Adón, tu amo y Señor, y sabes que Él domina el universo y quieres ser realmente parte de Él, entonces tienes que entender que eres parte del reino de Dios. Pero para ser parte del reino de Dios no es cosa tan fácil así como piensas. No, amados hermanos, no. ¿Ah? Como pedir una pizza, dice el pastor. No es como pedir una pizza. No, amado hermano, el reino de Dios es para los valientes, dice la Escritura. Para los valientes. ¿Por qué es para los valientes? ¿Por qué será? ¿Qué querrá decir el Señor cuando dice que es para los valientes? Tenemos que hablar mucho del reino de Dios, pero quiero dejarte en tu corazón que analices esta parte. A los valientes. ¿A qué se refiere cuando dice que tienes que ser valiente y no temeroso? ¿Temeroso a qué? ¿Valiente a qué? ¿Por qué tienes que ser valiente? ¿Sí? El valor, amado hermano, es algo tremendo, porque el valor tiene que romper con el miedo y no es fácil. Pero la Escritura es clara y dice que solo los valientes. Tal vez nunca te has enfrentado a algo donde tengas que dominar tu temor, tal vez sí. Pero si alguna vez has tenido miedo de algo, temor de algo, y has logrado vencer ese temor y fuiste valiente, podrás comprender un poquito a qué se refiere el Señor cuando dice que los valientes. Hay tantas cosas que pasan en las congregaciones, amado hermano, que tú dices, eso no es de valientes. ¿Cómo puedes pertenecer entonces o tomar el reino de Dios?
Entonces aquí en las siguientes predicaciones vamos a hablar acerca de los requisitos que tenemos que cumplir para poder vivir dentro del reino de Dios. Estos requisitos están al alcance de cualquier persona, pero no podemos cumplir el requisito 10 hasta no cumplir el primero. No puedes subirte al 10º escalón sin subir primero el primer escalón. Si tú quieres subir al 10, se te va a hacer muy difícil, porque primero tienes que empezar por el primer escalón. Y entonces cuando llegues al 10º, te vas a dar cuenta que no es tan difícil. Así es el reino de Dios. No podemos ver arriba si no empezamos primero abajo. Tenemos que entender cómo vivir dentro del reino de Dios, donde ahí nuestros enemigos serán puestos también bajo nuestros pies. Porque el Señor quiere un reino de reyes y sacerdotes, porque Él viene a compartir su reino contigo y conmigo. Así es que para eso tenemos que prepararnos. Amén. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Te voy a invitar a que levantes tus manos y le digas: Señor, este reino que tú has hecho es para mí. El Señor dijo que oraras así: venga a nosotros tu reino. Esa es tu oración, esa es la oración que Él pidió que hicieras. Venga a nosotros tu reino. Padre, aquí estamos, Señor, y queremos caminar realmente como personas que pertenecemos a tu reino. Padre eterno, tu reino merece tener personas que respeten lo que tú has ordenado para vivir en tu reino. Señor, somos personas arrepentidas, somos personas redimidas, y por eso caminamos en tu reino. Ayúdanos a entender los requisitos que tú pides para seguir en tu reino, Señor. Abrázanos, Padre eterno, y deja que tu reino venga con fuerza a nuestra vida. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén. Ve amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro delante de ti, te dé bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Ve amén. Dar un aplauso al Rey de Reyes, señores, señores.